Bienvenidos a Ronnie Analiza. Chavistas se enfrentan a Maduro contra el remate de Venezuela. La situación se produce como resultado de esas discusiones que se habrían dado dentro de la Asamblea Nacional Constituyente a la cabeza del criminal Diosdado Cabello, que en realidad no se dieron. Vamos a escuchar a continuación el audio que devela absolutamente y con claridad que ni siquiera dentro de los estratos de decisión del chavismo-madurismo se puede decir nada. Esa cúpula compuesta por más o menos 10 personajes: Maduro, Cabello, Tarek El Aizami, Tarek William Saab, Vladimir Padrino López, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, y ese grupito pequeño son los únicos que toman la decisión. Los mismos chavistas de la Asamblea Constituyente dijeron el día de hoy, en estos días, salió a la luz este tema de los audios que demuestran que ni siquiera se les permite a ellos disentir, oponerse. Y es por eso que ahora los mismos chavistas se oponen a Maduro por esa ley antibloqueo. Esa ley antibloqueo, y lo ponemos entre comillas, porque es una ley básicamente de regalo de Venezuela a Maduro. Ya lo dijimos en un video que lo dejo aquí en la descripción y en las tarjetas. Esa ley es absurda, es una ley abusiva, una ley que suspende la Constitución, mantiene la reserva de la información de todas las transacciones económicas que haga la dictadura madurista con el dinero, los recursos e incluso con el territorio venezolano. Y por eso hasta los mismos chavistas ahora han tomado la decisión de oponerse. Escuchemos esto. Porque tú dices que allí deciden quiénes son los que deciden quiénes van a hablar. O sea, los constituyentistas no tienen derecho a expresar su opinión en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo es eso? En la plenaria, lamentablemente, yo debo decírselo al pueblo de Venezuela. Se lo debo de decir aquí con claridad al pueblo de Venezuela. Se lo debo decir, tengo que decírselo, estoy obligado a decírselo al pueblo de Venezuela, que lamentablemente no ha habido el espacio con libertad para que los constituyentes allí, en nombre de esa disciplina y en nombre de esa lealtad, se ha negado el derecho a la participación de todos los constituyentes. Son más de 400 constituyentes que jamás, nunca en 3 años hemos podido expresar una opinión allí en nombre de una disciplina, porque lo decía el partido, porque lo decía la estructura, y siempre se nos hace llegar el planteamiento de que esa es la decisión y cada quien tiene que cumplir y respetar. Bajo estas condiciones, ¿qué estamos construyendo, vale? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cuál es el estado de cosas que estamos construyendo? ¿Para dónde vamos? Definitivamente, ¿cómo vamos a recuperar la confianza si ni siquiera permitimos que nuestros propios militantes, que nuestra propia gente, que nuestros propios constituyentes, que nuestros propios legisladores puedan actuar libre y con conciencia y decir las cosas que tienen que decir en función de lo que sienten, lo que reciben, lo que perciben de nuestro pueblo y lo que clama nuestro pueblo, pueden expresarlo allí? Eso nos comentan estos constituyentes que prácticamente 400 constituyentes durante estos últimos 3 años no han tenido la posibilidad siquiera de decir algo, de hablar, de oponerse o de argumentar o de construir. Las normas vienen escritas ya desde arriba, desde la cúpula, desde esa cúpula que mencionamos, y se tienen que aplicar, se tienen que acatar, se tienen que aprobar. Pero más allá de todo eso, nada de lo que haga esta asamblea constituyente irrita, ilegal, inconstitucional, transgresora de derechos sirve y vale nada. Todos sus actos son nulos de pleno derecho. Pero la asamblea constituyente ha sido impuesta por Maduro, y Maduro la utiliza como un mecanismo para dar forma de algo de legalidad institucional, especialmente para otros países. Ahora bien, yo quiero preguntarme, ¿qué país va a ser tan estúpido de tratar de comprar algo a un régimen transgresor de derechos, ilegal, ojo, signado por el Consejo de Derechos Humanos como transgresor de derechos humanos, con investigaciones, con informes en contra, tanto del Consejo de Derechos Humanos como de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Maduro también está procesado por los Estados Unidos por narcoterrorismo. Maduro tiene sanciones de Suiza, la Unión Europea, Panamá, México, el TIAR, los Estados Unidos. Maduro y la cúpula. Yo me pregunto, ¿a quién va a querer Maduro tratar de venderle, entregarle o darle o algo? Cualquier empresa, cualquier bien
de Venezuela en secreto, ojo, además en secreto, y pretender que esa empresa, ese país, venga a Venezuela y haga lo que quiera. Yo quiero preguntarme realmente quién se va a atrever a eso, que básicamente es una pérdida de dinero. En el mundo de los negocios existe un elemento: la confianza, la transparencia y, por supuesto, la tranquilidad. El hecho de tener tu negocio, tu dinero bien invertido en paz y tranquilidad es sumamente importante. Y los chinos, los rusos y los turcos conocen muy bien eso. No sé de los iraníes, pero con seguridad saben todos en el mundo que la situación de Maduro está pronta a acabar. Cada vez Maduro apresura esta situación de finalización de su dictadura. Esta ley antibloqueo incluso va a colocar más peso sobre ese juez en Inglaterra que estaba a punto de decidir de dejar en statu quo el dinero, la disposición del oro de Venezuela en Inglaterra, que querían incluso entregárselo a Maduro. Obviamente ganó Guaidó esta resolución y en la apelación se obligó a que se retroceda este tema. Ahora, nuevamente, el juez debe hacer una definición mucho más clara y fundamentada de por qué es que Inglaterra debe entregar esos dineros a Guaidó. Pero bueno, más allá de si es a Guaidó o es a Maduro no va a ser, porque con esta ley queda absolutamente demostrado que dinero, recursos que toque Maduro los va a dilapidar, los va a dispersar por donde mejor le parezca. Y eso tomando en cuenta que ya no hay constitución y que no hay transparencia en el manejo de los recursos. Con todo esto, ¿a dónde espera llegar la dictadura madurista? Cuando los mismos chavistas, los mismos miembros de la Asamblea Constituyente venezolana, que supuestamente son dirigentes chavistas que están ahí para de alguna manera construir nuevas ideas de un país que se supone que son autoridades elegidas, autoridades que tienen algún poder, no lo tienen. Por eso se están rebelando hoy en contra de Maduro, porque basta de imposiciones. Ellos mismos los dicen. Hoy día Maduro quiso organizar una especie de encuentro ridículo, como siempre, ridículo, para tratar de darle alguna idea de respaldo a esta ley antibloqueo. Por supuesto, todos los actos que hace Maduro son ya el colmo de la teatralización. Yo me pregunto, ¿por cuántos pocos panes harán este tipo de declaraciones estas personas? Porque a lo mucho recibirán una caja clap, no hay más. Y eso es lo que les obliga a estas personas a sacrificar su dignidad y su conciencia. Veamos esto. Instrumento jurídico. Se llega a este instrumento jurídico porque el Estado ha depreciado y ha perdido su capacidad de capitalización para resolver equilibrios sociales que nacieron en el año 2000 con este proceso iniciado por Hugo Chávez. Ahora, no es que la ley afecta solo al gobierno. Yo quiero citar un ejemplo, por ejemplo. Esta ley tiene en más del 30 por 35% los artículos referidos hacia la pequeña y mediana empresa. Fíjense, un pequeño empresario, un pequeño industrial, que necesariamente tiene que buscar su materia prima como proveedor en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? Porque fíjense, en el área química, la lucha contra PDVSA, el saboteo contra PDVSA, obligó al presidente Nicolás Maduro a designar a uno de sus funcionarios de alto nivel, al camarada y amigo y ministro y vicepresidente de Economía, ministro El Aizani. Esta ley es transitoria. En la medida en que disminuya el cerco financiero, en esa medida la ley dejará de tener vigencia y el Estado podrá entrar en un estado de normalidad. O sea que no es una ley eterna. Yo creo que esto es fundamental, camarada Tania, porque a veces se cree que la ley la hizo el gobierno para instrumentar sus acciones de gobierno. No, el industrial recibe un crédito. Así entonces, la situación avanza, por supuesto, avanza cada día hacia la liberación de Venezuela. Yo estoy seguro de eso. Yo no tengo ninguna duda que en pocos meses vamos a estar hablando de una Venezuela libre, totalmente libre de la dictadura madurista. Quisiéramos que sea en pocos días o en pocas semanas. Por supuesto que quisiéramos eso. Pero las decisiones políticas tardan. Las determinaciones, incluso militares, también tardan. Esperamos que de una vez se apresuren estas situaciones porque el pueblo venezolano lo necesita.
la migración venezolana nuevamente está creciendo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de desarrollo en Venezuela. A los venezolanos se les ha quitado, se les ha robado el sueño, la esperanza de un mañana mejor. Por eso es importante rescatar a Venezuela antes de que esto se siga extendiendo. Ya se extendió nuevamente a la Argentina. En este momento Argentina está empezando a tener los mismos índices de crisis que los que tiene Venezuela. Está empezando a tener el mismo índice de inflación que lo que tenía Venezuela hace unos 6 o 7 años atrás. Está empezando a tener problemas por desempleo, por migración en este momento de empresas y empresarios. Pero si continúa la situación, vamos a ver lo mismo que pasó en Venezuela. En Venezuela al principio se fueron empresas y empresarios. Al final se fueron trabajadores, empleados y gente que solamente contaba con su fuerza de trabajo. Ojalá no veamos eso en la Argentina. El continente sudamericano no podría aguantar dos economías en esa crisis tan galopante. Los sudamericanos no tienen un estadio de bienestar tan grande como para aguantar dos economías en esa crisis tan terrible. Por eso creo que es urgente, de una vez por todas, decirle al mundo la importancia de rescatar Venezuela. No nos olvidemos que en México Andrés Manuel López Obrador anda coqueteando con las medidas prosocialistas y procomunistas que poco a poco van a ir destruyendo el aparato productivo mexicano. Ojalá eso no se produzca. Y ojalá tampoco en Bolivia se presente el retorno del MAS, del partido de Evo Morales. Ojalá que no sea así. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.